Muy bien, sin duda estamos felices de compartir este nuevo aniversario de la iglesia. Y cuando oraba al Señor para pedirle una palabra para este tiempo que pueda ilustrar un poco la iglesia en sí mismo y estos 6 años de vida, el Señor me llevó a un salmo. Así que, si vamos a meditar en los salmos, ¿dónde vamos a abrir? Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas. Ahí también encontramos salmos, ¿no? A veces pensamos que los salmos están solo en los salmos. No. En Primera de Crónicas también tenemos salmos. Y vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 16. Ahí hay un gran salmo. Un salmo, recuerden que es un cántico, ¿no? El salmo es aquello lo cual nosotros lo tenemos como salmos en un cancionero en ese momento. Pero ahora vamos a ver qué versículos. Voy a contextualizar un poquitito este capítulo 16. Y uno tiene que observar un poquitito cómo viene todo ese contexto histórico en el pueblo de Israel. Y el contexto histórico es que el arca de Dios la habían perdido en una batalla. Ese es el contexto histórico. Uno empieza a leer desde los primeros capítulos del libro de Primera de Crónicas y empieza a ver de que el arca se la roban los filisteos, se la llevan, la van llevando y bueno, después terminan recuperándola, y el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios, el arca del pacto que significaba el lugar donde Dios se manifestaba, y se manifestaba con dones y demás, y ese arca es de vuelta y la quieren traer y la traen de una manera inadecuada. Entonces muere alguien en el camino y termina en la casa de alguien que se llamaba Obed-Edom. Si algunos recuerdan por ahí, termina en una casa. Y esa casa, como representaba la presencia de Dios, se llenó de bendiciones y Dios bendijo esa casa y demás. Dijo David, bueno, pero tiene que estar en Jerusalén. Tiene que estar acá. Por lo tanto, prepara todo un lugar para traer ahora sí de manera adecuada el arca que, como dije recién, significaba la presencia de Dios. Y ahí vamos a Primera de Crónicas 16. Dice, desde los primeros versículos, ya vamos a llegar al Salmo, dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. En realidad, por ahí, si tienen diferentes versiones, va a decir que había dátiles en ese momento. Son términos hebreos que pueden ahí traducirse de una manera u otra, pero quiero situarme en que el ánimo de traer el arca y traer la presencia de Dios y traerla y ponerlo en medio de la tienda que habían preparado. Habían preparado un lugar para la presencia de Dios, porque eso es lo que significaba. Y el lugar que toma la presencia de Dios en lo que habían preparado era en el centro. El arca representaba la conciencia de que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Y esto no es un dato menor, porque cuando nosotros mismos también tenemos conciencia de que la presencia de Dios tiene que estar en medio de nosotros, eso cambia todo lo que sucede a partir de ahora en adelante. Y se transforma en un canto de alabanza, en un salmo. Se va a transformar. Y uno mira, sabemos nosotros que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Amén. Sabemos eso. Pero tener conciencia, porque el pueblo de Israel también sabía que tenía que ser el centro. Pero no tuvo por tiempos conciencia de que tenía que estar en un lugar central. David toma esto y dice que el arca de Dios, la presencia de Dios, tiene que tener un lugar central.
esa presencia de Dios, o simbolizaba la presencia de Dios, que se había perdido en alguna batalla. ¿Cuántas veces las batallas de la vida nos hacen perder la presencia de Dios? ¿O no? Ya está, entonces a veces hay que ir a buscarla, hay que volver a traerla y ponerla en el centro, porque anhelamos las bendiciones que la presencia de Dios nos da, pero en las batallas las perdemos. Y uno mira, Israel no la perdió una sola vez, la perdió varias veces. Pero el pueblo de Israel, no nosotros. Volvamos a la presencia de Dios y el arca y el símbolo de su presencia. E inmediatamente, en estos versículos, vemos que ofrecen holocaustos y sacrificios de paz. Son dos cosas que ocurren cuando la presencia de Dios está en el centro. El holocausto tiene que ver con consagración. La consagración se daba por medio del holocausto. Entonces, cuando uno tiene conciencia de la presencia de Dios, entre las cosas primarias que hace es consagrarse a Dios. Se consagra a Dios. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios trabaja en nuestra vida de tal manera que hace que nosotros reconozcamos nuestros pecados y podamos consagrar tiempo al Señor, servicio al Señor, juventudes al Señor, matrimonios al Señor. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en el centro. Pero no solamente eso, sino que también lo que hacen es no solo llevar adelante holocaustos, sino sacrificios de paz. Y esto tenía que ver con compañerismo, algo que el pueblo había perdido. Ahora, cuando traen a la presencia de Dios en medio, se dan cuenta de que hay algo que habían perdido, la paz. Y comienzan no solo a consagrarse, sino que también comienzan a hablar de compañerismo. ¿Qué es lo que nos nuclea? La presencia del Señor. Y esto es lo que sucede cuando la presencia de Dios la traemos a nuestra vida y la ponemos en el centro. Lo que hace es que nuestra vida se consagre. Lo que hace es que nuestra vida comience a tener compañerismo. Hace estas cosas la presencia del Señor. Y no solamente eso, pensando que estamos celebrando estos 6 años de vida, quiero hacer como la analogía de que también la presencia de Dios vino a este lugar como iglesia. Viene a este lugar como iglesia. ¿Y eso qué produce? Produce un lugar de consagración, un lugar de compañerismo. Cuando la iglesia se abrió en este lugar, ¿no? O pensando en estos años atrás, su presencia llenó este lugar, pero también vino para transformar esta cuadra, para transformar este barrio, ¿o no? Y gracias al Señor, todos nosotros recordamos de los vecinos que estaban acá al frente, ¿sí o no? ¿Quiénes eran? ¿Practicaban otra religión, sí o no? Sí. Sin embargo, cuando se consagra un lugar para Dios, parece que los enemigos tienen que empezar a salir. Pasa lo mismo con nuestra vida. Cuando la presencia de Dios está en el medio, entonces hay cosas que comienzan a salir. Y este lugar, que puede ser tu vida, que puede ser este lugar como lugar físico, la iglesia, comienza a ser un lugar de bendición. Porque donde está la presencia de Dios, allí hay bendición. Lo leía el pastor Eduardo, en el Salmo cuando pasó. Y no estaba en él, no sabía lo que yo iba a aplicar. Pero tiene que ver con esto, esta bendición que Dios da. Y eso se ve inmediatamente. ¿Qué es lo que hace David? David comienza a entregar, ¿no?, esa bendición de Dios y comienza a alimentar al pueblo, y lo que le da es una torta de dátiles, o lo que decimos recién, un carne, comienza. Y yo pensaba en estos años que en este lugar, desde que se abrió el comedor, al tiempo se abrió o no, y comenzó a alimentar. Parece que el texto estaba pensado desde hace tantos años, para un momento histórico. Pero bueno, sigue diciendo, vamos a Primera de Crónicas, porque ¿qué es lo que sucede? Una vez que vienen todos, inmediatamente David arma una reunión.
arma un culto, diríamos nosotros. Fíjense, verso 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededón y Jehiel, con instrumentos, ¿no? Y acá lo agregamos a Hernán también, con los instrumentos, salterios y arpa. Y Asaf sonaba con címbalos. Y también los sacerdotes Benaía y Hazael sonaban con trompetas delante del arca del pacto de Dios. ¿No? Se armó culto. Dijo, está la presencia acá y bueno, vamos, hay que armar culto, dijo David. Y se arma culto. Y uno mira en esto, encontremos que se establece como cuando hay una presencia de Dios, tiene que haber celebración. Hay que celebrar. Hay que celebrar que Dios está acá. Esto es lo que sucede. Celebran, David establece acá como una institución. Si la presencia de Dios está, ahí hay alegría. Hay que celebrar. Vamos con la trompeta, vamos con los címbalos, vamos con todo esto. Y encuentro que aquí está la génesis de toda reunión. ¿Qué es lo que tiene que tener toda reunión? Los pone con tareas y los pone con 3 tareas. Y las 3 tareas que los ponen, dice, los ponen para que recordasen, los ponen para que confesasen y los ponen para que alaben, o lo hacen, dice esta versión, alaben al Señor. Ellos dicen, David dice, ustedes tienen que empezar a celebrar estas 3 cosas. Recuerden todo lo que Dios ha hecho. En primer lugar, tienen que recordar. Y ustedes no se pueden olvidar, en estos 6 años, todo lo que Dios ha hecho. No se pueden olvidar cómo Dios fue abriendo puertas, fue mostrando. No por algo estamos en este lugar, el lugar que se amplió. Todas las personas que fueron afectadas, no se pueden olvidar. Si hay alegría, hay recordación, pero también hay confesión. Porque cuando uno mira, confiesa. ¿Y qué confiesa? Ahora lo vamos a ver en el Salmo. Pero no solo confesamos pecados, también confesamos que gracias a Dios estamos en este lugar. Que Dios abrió la puerta. Entonces uno confiesa y alaba a Dios. Todos estos 3 puntos interactúan en una reunión. Interactúan siempre cuando venimos a este lugar y recordamos que estamos en este lugar y damos gracias a Dios. Entonces uno mira, no nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho y no debemos olvidarnos. Pero por otro lado, eso nos tiene que llevar a confesar de que gracias a Dios estamos en este lugar, que por gracia somos salvos, de que personas fueron afectadas, tal vez hoy no están entre medio de nosotros, pero el Evangelio les llegó. Y hay otros que les va a llegar y eso nos lleva a una enorme gratitud. Alabamos a Dios. Alabamos al Señor, decimos gloria a Dios. Gloria a Dios porque el mensaje se llevó adelante. Gloria a Dios cuando se llevaba adelante la ayuda también para con los niños, ¿no? La escolar. Gloria a Dios. Las 3 cuestiones están en este culto. Entonces ahí David escribe el Salmo. Es ahí. Encontramos el Salmo. Dice el verso 7. En aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y sus hermanos. Yo ahora voy a leer una traducción más literal. Esto es mucho más literal, casi palabra por palabra. Dice así esta traducción literal. Entonces en aquel día David, dice, por primera vez, puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Esta traducción, mucho más palabra por palabra, es David, dice, por primera vez les da un salmo, es como que les da una canción. Y la canción es de acción de gracias. De hecho, este salmo que encontramos en Primera de Crónicas 16, después lo encontramos en los salmos. No buscan los pasajes paralelos, están, pero no me voy a ir. En este salmo, que no lo vamos a leer todo, tiene 34 mandamientos
para que Israel reconozca y exalte al Señor. Tampoco vamos a ver los 34. Hay 34. Después, si quieren, lo pueden buscar cuáles son. Hay 34 cosas que comienzan a exaltar a Dios. Yo voy a tomar solamente 3. Solamente 3. Y vamos a leer los versos 8 al 12 solamente, y después vamos a ir al final. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hasta ahí nomás vamos a leer. Uno mira, como todos los salmos, ¿no? Arrancan con alabanza. Alabad a Jehová. Lo primero que dice David, dice: alaben a Jehová. Den alabanza al Señor. Es un llamado. Lo primero que tiene que reconocer, si está la presencia de Dios, lo primero que tenemos que hacer es alabar a Jehová, ¿no? De chiquito, cuando hacíamos memoria de la palabra del Señor, el Salmo 92 fue uno de los que más quedó ahí prendido en mi memoria. ¿Recuerda lo que dice? Bueno es anunciar por las mañanas su misericordia y su fidelidad cada noche. Hablen de sus maravillas. Otra de las cuestiones, hablen de las maravillas del Señor. Cuando uno habla de las maravillas del Señor, reconoce la grandeza de Dios, la maravilla del Señor. Esto es una práctica que a veces se va perdiendo, ¿no? Pero es una gran práctica de gratitud. Cuando yo comienzo a hablar de las maravillas que Dios ha hecho, esas obras que solo Dios puede hacer. Y uno dice, es la casualidad. No es la casualidad, es Dios. Está trabajando, que está haciendo, que nos hace reconocer y reconocemos. Y Dios merece ser exaltado por todas sus maravillas. Y nosotros de esa manera reconocemos que Dios es el autor de todas las cosas. Dios es el autor de tu vida, de mi vida. Por su gracia. Y uno tiene que reconocer, es una maravilla que Dios haya salido a nuestro encuentro. Pero también de esa manera es hablar de las maravillas, es dar testimonio. Cuando vos le empezás a decir a otro, mirá lo que Dios hizo conmigo, mirá cómo Dios nos trajo hasta acá, mirá cómo Dios nos sostuvo, mirá cómo Dios nos ha renovado, mirá que hemos pasado tiempos difíciles este año, ¿o no? Y sí, pero estamos acá, ¿o no? Y uno cuando ve dice, gloria al Señor. Entonces, cuando uno mira esto, también hablar de sus maravillas es dar testimonio. Es saber de que lo que Dios ha hecho conmigo no me lo guardo, sino que lo comparto con los demás. Y esa es parte de nuestra tarea como cristianos. Dios, y sin duda otros pueden llegar a confiar en el Señor porque nosotros hablamos de sus maravillas. Pero también cuando hablas de las maravillas de Dios te ayuda a fortalecer la fe. Dice, mira lo que Dios hizo conmigo. Mira que Dios me perdonó. Mira que Dios me salvó. Mira que Dios me acompañó. Entonces eso termina fortaleciendo tu fe. Y cuando uno mira también la fe del otro, y una fe comunitaria, y qué es lo que Dios hizo con uno, con otro, debemos hablar de sus maravillas. Alabar a Dios, hablar de sus maravillas. ¿Quién escuchará hoy un testimonio de tu boca? No sé, no me digas. Pero alguien tiene que escuchar lo que Dios hizo. Darle gloria al Señor. Y en tercer lugar, de las 3 cosas que quiero hablar es, hagan memoria. Hacer memoria. Hacer memoria es un acto que yo debo realizar. A veces estamos tanto y tanto y tanto que miramos tanto para adelante las cosas que nos faltan, que miramos poco para atrás para hacer memoria de que Dios estuvo presente. David va a decir claramente en este versículo, y lo voy a volver a leer, verso 12, hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios
de su boca. Hagan memoria. Cuando uno hace memoria, entonces se da cuenta de que Dios fue delante. En un momento el apóstol Pablo va a hacer memoria, y en 1 Corintios, también capítulo 16, en el versículo 9, dice la palabra de Dios: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Él hace memoria cuando está en Macedonia y demás, dice: esta puerta se me abrió gracias a Dios. Y eso lo reconoce porque hace memoria. Hace memoria. ¿Y esta puerta por qué se abre? Hagan memoria. Gracias a Dios. Nosotros debemos reconocer que Dios es el que nos ha dado la oportunidad única de que la presencia de Dios, siguiendo lo que decía David, se instale en este lugar para bendición. Tenemos que reconocer de que Dios ha dado este lugar, que movió corazones, que Dios anticipadamente movió a los hermanos para que con paz en este lugar. Dimón y yo estábamos ahí, estaba Dios. Grande y eficaz, también reconoce que hay adversarios. ¿Acaso no sabemos eso? Que cuando vas a hablarle a alguien, ahí hay una puerta abierta, ¿acaso el adversario no va a estar ahí para oponerse? Sí, va a estar. ¿No va a trabajar con tu carácter? Sí, él va a estar en tu carácter. Te va a sacar por otro lado, te va a presentar luchas por otro lado. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios se vaya. Cuidado. Porque esto nos recuerda a todos nosotros que las oportunidades divinas nunca están exentas de resistencias. Nunca. Por eso los desafíos que Dios abre no son señales de que debemos abandonar cuando hay un problema. No, Señor, cuando hay un problema es justamente reconozco de que Dios abrió la puerta y sigo adelante. Por eso yo debo preguntarme también cómo enfrento las dificultades cuando surgen las oportunidades. ¿Cómo las enfrentas? Amén, que así sea. Y además eso te tiene que llevar a confiar en el Señor, a confiar en Dios. Que cuando uno mira a Pablo, yendo a Pablo y haciendo esta analogía, Pablo no huye de la oposición, sino que ve como una oportunidad, no solo con los adversarios, sino que estos adversarios están en el plan de Dios. Tremendo. No es que se vinieron estos, pero me gustaría estos otros. No. Si Dios abrió la puerta y están estos adversarios, estos también están en el plan de Dios. Así que va por ellos. Y les predica el evangelio. Entonces, si Dios abrió la puerta en este barrio y hay oposición, a Dios no se le escapó del plan. Hay que ir por ellos. Hay que predicar el evangelio. Hay que seguir adelante. Esto nos enseña que confiar en Dios es completamente, y que Dios les va a dar las herramientas. Dios no te abre puertas sin herramientas. Dios abre puertas y te da las herramientas y te da la fortaleza necesaria para aprovechar todo tipo de oportunidades. Lo único que hay que mantener es la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso confiamos en que Dios nos capacitará para superar. Ellos están cantando. Yo creo que en resumen, este pasaje o este versículo nos anima a identificar las oportunidades que Dios abre. Hay que identificarlas y hay que alinearse con lo que Dios está haciendo y confiar plenamente que si hay adversarios, en Dios todo es posible. Spurgeon en un sermón se llamó Los Registradores, así le llamó el título. Spurgeon señaló varias formas de las cuales debemos hacer memoria. Y él decía algunos principios. Dice: hagan un registro de lo que Dios ha hecho llevando un diario escrito. Bueno, yo no tengo esa
Pero miren si por día Dios hace cosas buenas con nosotros. Sí. Pero no tenemos a veces un registro escrito. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos. Y el Salmo 103 que sigue diciendo, no te olvides ninguno de sus beneficios. Pero bueno, él decía, hagan un registro. Segundo, dice, asegúrense de hablar a Dios completamente en el momento que reciban su bondad. Cuando reciben la bondad, alaben a Dios, agradezcan a Dios. No se olviden de eso, decía. En tercer lugar dice, reserven un tiempo para meditar sobre las cosas buenas que Dios ha hecho. Da 5. En el cuarto lugar, hablen a menudo de su misericordia con otras personas, que es justamente esto. Cuenten las maravillas de Dios, el punto anterior. Y en quinto lugar, él decía, utilicen todo lo que les rodea como recordatorio de la bondad de Dios. Utilicen medios. Hagamos memoria. Él dice, hagamos memoria de sus maravillas, de sus prodigios y de sus juicios. Cierro con esto. Sus juicios tienen que ver con la palabra de Dios. Hagan memoria de lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho en estos 6 años? Tengo que ponerme a pensar. Porque seguro que en estos 6 años alguna vez Dios te habló, ¿o no? Que ha hablado, Señor. Pero nos olvidamos de la palabra. No se olviden de los juicios de la boca del Señor. No se olviden lo que Dios les ha hablado. Termina el Salmo, vayan a Primera de Crónicas 16 al verso 36. Ya al final del Salmo, pasamos todo el Salmo por alto, y el verso 36 dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén. Y alabó a Jehová. Dijo todo el pueblo, amén. No, uno tiene que leer todo el Salmo, como le dije, encontrar las 34 formas que Dios les dice ahí para que alaben a Dios. Pero David no cantaba solo. Todo el pueblo comenzó a cantar y a alabar. Miren, esa reunión, yo tomé algunas notas, ¿no? Después ustedes lean el Salmo, pero esa reunión terminó con un montón de cosas. Terminó con algunos dando gracias. Terminó con algunos, mientras algunos daban gracias, otros estaban invocando a Dios. Terminó con otros que estaban dando a conocer sus obras. Terminó con otros que cantaban. Terminó con otros que andaban glorificando a Dios. Terminó con otros contentos, que se alegraban. Todo esto dice el Salmo. Terminó con otros que seguían buscando a Dios. Lo tomaron como un tiempo de buscar a Dios. Terminó con otros que empezaron a hacer memoria y empezaron a recordar todo lo que Dios había dicho. Otros, terminó esta reunión con otros proclamando las buenas nuevas de Cristo. O sea, terminaron predicando a otros. Otros terminaban esta reunión adorando. Otros terminaban esta reunión regocijándose. Todos en la misma reunión, pero todos alabando a Dios de diferentes formas. Unos hablaban, otros cantaban, otros adoraban, otros buscaban, otros contaban las maravillas. Así tiene que terminar este aniversario. Vos tenés que alabar a Dios, capaz buscarlo a Dios, contarle a otro, darle gracias a Dios de esta manera. Yo no sé cuál es la manera, pero dale gracias a Dios por otro año de vida. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Que la presencia de Dios nunca se mueva del lugar que tiene que tener, en el centro. Un lugar preparado. David le preparó el lugar para Dios. Por eso el verso 37, esto queda perpetuo. Dice, y allí dejó delante del arca del pacto el Señor Asaf y sus parientes para ministrar continuamente. Que no solo estos 6 años, sino que continuamente y hasta que el Señor venga a buscarnos, este lugar sea un lugar de alabanza, de confesión y de adoración a Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias en esta mañana. Recordar, confesar o alabar. Vamos a
inclinar nuestro rostro en esta mañana y vamos a orar al Señor. Vamos a tener dos momentos de oración. El primero va a ser con palabras de gratitud que vos tengas en tu corazón. Decirle, Señor, gracias. Gracias, gracias por los 6 años. Gracias, Señor. Hacé memoria de las dificultades que has pasado, pero que Dios ha estado ahí. Hacé memoria. Hacé memoria de la palabra que Dios te ha dado. Seguro Dios te ha dado. Hacé memoria. Hacé memoria. Tal vez en alguna batalla perdiste la presencia de Dios. Te la robaron. Como se la robaron al pueblo de Israel. Preparale tu corazón. Decirle, Señor, al celebrar este año, yo quiero que la presencia de Dios esté en medio de mí. Esté en medio de mí. Si la perdiste por los problemas, si la perdiste a la presencia de Dios por las circunstancias, si la perdiste porque entraste en algún pecado, no importa. Decirle al Señor, yo quiero traerlo otra vez. Señor, yo oro para que en el nombre de Jesús tu presencia esté en medio de ídolos siempre. Cada vez, Señor, de que se abren estas puertas, se prepara un lugar para honrar tu nombre. Para que, Señor amado, tu presencia esté en medio. Y eso trae dos cosas, consagración y compañerismo. Señor, que podamos consagrar una vez más en este aniversario nuestra vida en esta iglesia. Consagrar. Tuya es, tú abriste la puerta, no sin oposición, pero aquí estás tú, Señor, en este lugar. Pero, Señor, que fluya el compañerismo en este lugar. Te doy gracias, bendigo esta iglesia, no porque tenga algo, sino porque tú la bendices a través de tus hijos, tus siervos, Señor. Quiero bendecir, Señor, la vida del pastor Eduardo, de Adrián, de sus hijos, del liderazgo. Bendícelos, fortalécelos. Hasta aquí los has traído, Señor amado. Sostén sus brazos, sostén a la iglesia en el nombre bendito de Jesús. Señor, que este lugar siga siendo un lugar donde tu presencia se manifiesta, donde vos puedas glorificar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Ahora te pido que ores por alguien, agradece con alguien. Te pido que puedas orar con alguien y decir, Señor, gracias por mi hermano, gracias por mi hermana. Si tenés que mover un poquito, no hay problema, cerramos con él. Ora con alguien, decir, Señor, gracias, gracias, gracias. Bendecir a alguien en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre. Que haya alabanza. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias por mi hermano, gracias por mi hermano. Que la presencia de Dios fluya, Señor, en ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Ten gracias en esta hora, Señor. Bendito tu nombre. Para siempre.